Estimada docente, estimados compañeros, reciban un cordial y afectuoso saludo de parte del grupo de trabajo número 11 de la materia de Derecho Internacional Público 2. Mi nombre es Manuel Mesías Mazabanda Sinarín, estudiante de la carrera de Derecho en línea y cursando el tercer nivel. Y esta vez voy a ser el encargado de dar inicio a nuestra exposición. En primer lugar, expondré a criterio personal claro sobre qué es la Corte Penal Internacional. Pues bien, podemos decir que constituye una esperanza de la comunidad internacional, siendo su objetivo primordial solucionar jurídicamente las violaciones más atroces que se han cometido en contra de la humanidad, tales como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la agresión armada, etcétera, etcétera. También podemos decir que la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente con vocación universal, de carácter complementario respecto a las jurisdicciones nacionales, y la cual fue creada por medio del Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998, con sede en La Haya, Holanda, y con competencia para juzgar a los individuos presuntamente culpables. Tras ello, podemos notar que la estructura de la Corte Penal Internacional en la actualidad está compuesta por una presidencia, integrada por tres magistrados, los cuales son, en primer lugar, la División Judicial, que contiene tres secciones: casos preliminares, primera instancia y apelaciones, y la cual está a cargo de 18 jueces. En segundo lugar, la oficina del fiscal. Y por último, en tercer lugar, el registro. Por tal motivo, hemos llegado a la conclusión, tras analizar todo lo antes expuesto, que la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente, el cual tiene como objetivo primordial el juzgar sobre crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio. En el 2010 se incorporó el crimen de agresión, respecto del cual no se encuentra aún activa la jurisdicción de la Corte. A continuación, mis compañeros detallarán más a exactitud lo antes mencionado. Muchas gracias. Estimada docente, compañeros y tutores, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Emily Andrea Reyes Nieves y mi tema a exponer es la importancia de la Corte Penal Internacional. Esta brinda la atención a las necesidades y requerimientos a nivel internacional, donde los crímenes más atroces no lleguen a quedar en la impunidad. Es necesario perseguir y castigar a los autores de tales crímenes como el crimen de genocidio, donde la Corte Internacional de Justicia se encarga de los casos entre estados sin enjuiciar a los individuos. Por medio de la Corte Penal Internacional se brinda las penas máximas a los crímenes tales como el crimen de agresión, de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra. La organización de la Corte Penal Internacional está constituida por la Presidencia, las cámaras, la Secretaría y la Fiscalía. La Presidencia es el primer órgano y consta por un presidente y dos vicepresidentes. Este se renueva cada 3 años. Las cámaras están divididas en tres, las cuales son prejuicio, juicio y apelaciones. Cada una tiene un papel fundamental al momento de un buen funcionamiento de la Corte. La Fiscalía es la encargada de realizar las indagaciones, darle seguimiento y persecución a los casos que se encuentran dentro de su jurisdicción, en términos de los demás crímenes, en los que marcan los crímenes de agresión, los cuales tienen que darle una definición para poder proceder con tal caso. Y la Secretaría, la cual tiene la relación entre la administración y presta los servicios para traducción, finanzas y servicios personales. Las funciones de la Corte Penal Internacional están de acoger a los casos que los estados no se quieren hacer cargo y de proceder con los casos, también de proceder con los casos de crímenes
más contundentes a nivel internacional, como los ya mencionados, el genocidio, crímenes de agresión, de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Para estos casos deben tener ciertos requerimientos para que la Corte Penal Internacional pueda proceder con su ejercicio y darle resolución a dichos casos. Gracias. Estimada docente, compañeros, tengan un cordial saludo por parte de Jimena Morocho Illescas. Continúo con lo anterior expuesto por parte de mi compañero. La lesa humanidad surgió en el derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual eran aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o de unas organizaciones, siendo vulnerable la humanidad, sufriendo de masacres, desapariciones forzosas, esclavitud, violaciones, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o los traslados forzosos de la población, la privación grave de libertad o la tortura, las detenciones arbitrarias, la desaparición de los civiles, la persecución y determinación de grupos de población. También había la segregación racial, en la cual todos aquellos actos cometidos por la intención de causar grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física, psicológica o la salud mental prácticamente de los civiles, gravemente contra ellos, en la cual eran víctimas, que se comete como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población. Y con un conocimiento de dicho ataque, en la cual también consiste que estaba en las manos de las autoridades, en la cual siendo los mismos patrones, ellos las mismas víctimas, las mismas persecuciones que habían, las mismas perpetradores que eran y las mismas políticas en las cuales estaban involucrados todos estos, en la cual también deberían ser investigados y deberían ser sancionados la cadena de mando que está y quienes forman parte de ella, y en la cual deberían también ser sancionados los funcionarios que fallaron en la investigación de la lesa humana, en la cual no hicieron justicia a los actos atroces que sufría la humanidad. A continuación tenemos un caso concreto y muchísimas gracias por su atención. Como un ejercicio de un caso, tenemos la primera sentencia de la Corte Penal Internacional en contra de Thomas Lubanga. Este proceso se inició en el año 2004, una vez que el gobierno de la República Dominicana del Congo decidió remitir a la Corte Penal Internacional los crímenes de guerra en contra de Thomas Lubanga. En este caso se dictaminó una sentencia histórica que fue simbólica y emblemática para lo que es el derecho penal internacional. Dentro de la reseña del proceso encontramos que Thomas Lubanga es un congoleño nacido en Jiba el 29 de diciembre de 1960, considerado como uno de los más temibles señores de la guerra de la República Dominicana del Congo, como comandante militar de un reagrupamiento congoleño, el cual fue actor principal de 2 guerras en el Congo. Presuntamente también fue el creador de la Unión Patriota de Congoleños, el cual se trataba de un movimiento rebelde, un grupo rebelde, principalmente conformado por miembros de una etnia Ema, del cual Lubanga era su comandante en jefe. Este movimiento rebelde tuvo varios enfrentamientos con otras etnias a lo largo del año 2002 y 2003 al noroeste de la República Dominicana del Congo. En sus antecedentes tenemos que debido a estos enfrentamientos y como consecuencia de esta guerra murieron más de 60.000 personas. Dentro de este gran número de muertos se batieron a más de 3.000 niños soldados que fueron reclutados por Lubanga para las fuerzas patriotas para la liberación del Congo. Estos niños menores de 15 años fueron obligados a luchar, a servir como guardaespaldas de estos comandantes, a cumplir labores domésticas, e incluso las niñas fueron sometidas
a convertirse en esclavas sexuales de estos comandantes en dicha organización. Una vez remitida la condena en el año 2004, Lubanga fue detenido en Kinshasa en el año 2005 y trasladado al centro de detención de Haarlem en el año 2006, acusado por crímenes de guerra como el reclutamiento, el alistamiento y uso de niños y niñas menores de 15 años en un conflicto armado. Sin embargo, en el año 2008 la sala de primera instancia dejó en libertad al acusado debido a que el fiscal se negaba a entregar las pruebas a la defensa. Estas eran más de 100. Durante los siguientes 2 años el juicio se tornó trabado debido a que en 3 ocasiones se suspendió todo este problema originado por la negativa del fiscal a revelar la identidad del intermediario. Finalmente, tras la fase de la presentación de pruebas que se dio en el año 2011, ya en el 2012 en una audiencia pública, la sala de la primera instancia entrega su veredicto en el que Thomas Lubanga es hallado culpable a título de coautor por el crimen de guerra, de reclutamiento, alistamiento y uso de niños y niñas menores de 15 años en un conflicto armado, por lo cual fue condenado a una pena de 14 años de prisión. Mediante el estudio de la Corte Penal Internacional, podemos concluir indicando que el Estatuto de Roma establece responsabilidad penal a personas naturales que comanden tropas o que dirijan una nación y cometan actos contra la humanidad. Estos podrían ser líderes políticos, militares, jefes guerrilleros que causen daños internamente. La Corte Internacional Penal tiene como objetivo poner fin a la impunidad y prevenir que se cometan nuevos delitos. La Corte Internacional Penal, de naturaleza permanente y con un carácter complementario de las jurisdicciones nacionales, ha tenido grandes cambios para cumplir con la eficacia de sus funciones. Es así que se puede alegar que el Estatuto de Roma no es un sistema vertical, como en el caso de los tribunales establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que era para juzgar crímenes específicos, sin tomar tampoco un modelo de cooperación horizontal, que es la que se da entre Estados. La Corte Penal Internacional en sus años de función depende en gran medida de la cooperación que le brindan los Estados para así obtener la eficacia y el desarrollo de sus investigaciones, como en los enjuiciamientos, detención y entrega de imputados, la identificación y congelación de sus activos, además la ubicación de testigos y víctimas. Por tal motivo es indispensable establecer un modelo de cooperación entre los Estados y la Corte Penal Internacional, por así asegurar la eficacia máxima entre la colaboración de los sistemas nacionales e internacionales y de esta manera lograr una posible prevención y represión de estos crímenes inhumanos. El Estatuto de Roma es una difusión mundial de justicia, la internacionalización del seguimiento de los delitos, la protección de los bienes jurídicos primordial a todo ser humano, establece un instrumento que prioriza la protección de los ciudadanos y la justicia para todos. En definitiva, podemos manifestar que la Corte Penal Internacional sirve de modelo para los sistemas nacionales de cada uno de los Estados miembros. Por tal motivo, debe ser clara y rigurosa respecto a la forma de interpretar su estatuto y aplicarlo a los hechos que son acreditados. De esta forma, la Corte no solo está cumpliendo con los principios del derecho penal internacional, sino que trata los crímenes más graves para la humanidad y así está impartiendo justicia.